queremos seguir la secuencia de la serie de Jesús es nuestro David. Y quiero compartir lo que es en este día la cueva de Adulam. Pues miramos que en David se cumplen muchas promesas mesiánicas. Y quiero leer el texto para poder dar su interpretación. Dice 1 Samuel 22:1. 1 Samuel 22:1 y 2. Y yéndose David de allí, se escapó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo oyeron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en este día queremos compartir tu buena palabra, Señor, y queremos ver, Señor, en las Escrituras a este Mesías prometido, Señor, que, oh Señor, tú has abierto nuestros ojos para que pudiéramos verlo, porque si no fuera así, Señor, pasaría por encima, Señor, de nosotros y no nos diéramos cuenta. Pero esa gracia hermosa, Señor, que ha sido ofrecida por tu Santo Espíritu, la hemos visto, Señor, la hemos, Señor, tomado, Señor, por esa gracia tan grande, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que podamos ver, Señor, en estas Escrituras al David, Señor, que ha sido menospreciado por muchos. Mas aquellos, Señor, que lo han abrazado, Señor, se ha convertido en un rey de justicia para ellos, Señor. Aquellos que han sido afligidos en el espíritu, aquellos que estaban endeudados, Señor, que quienes vinieron a ti, Señor, esa deuda fue pagada, Señor. Y él dijo, Señor, teletestai, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. En la cueva de Adulam, que ya muchos han conocido el tema, hermanos, y que lo han interpretado de una forma de que, pues, es una transición o un pasaje o un estado en el cual el cristiano puede llegar a estar dentro de esa vida cristiana. Narran las prédicas, ¿verdad?, o los comentaristas bíblicos diciendo que puede ser un lugar en el cual nosotros vamos a ser formados, o nuestra alma es formada. Pero antes de poder dar una interpretación basada en lo que es en esa figura de Cristo, la cueva de Adulam es una cueva, hermanos, que muchos piensan de que ese es el nombre, pero es una cueva que está en un territorio de Adulam, y que ese territorio le pertenece a esa región de Judá, hermanos. Y es un conjunto de cuevas que estaba lo que es en ese lugar. También queremos poder hablar, hermanos, que las cuevas, que el significado de ellas es, en el hebreo su raíz es, el nombre es Mejara, pero la raíz es Ur. Y el significado de esa palabra significa desnudez o descubrir. Pero también, como conocemos nosotros que es una cueva y es un lugar, puede ser un lugar natural o un lugar hecho por un hombre. Puede servir ese lugar como un lugar de refugio, tanto sea para las tempestades. También en la antigüedad por muchos hombres eran utilizadas como sepulcros. También eran utilizadas para las cosechas. Miramos, creo, un pasaje de los Jueces donde Gedeón y el pueblo guardaban ahí su trigo. En muchos también historia, lo que es acerca de la humanidad, se han encontrado pinturas rupestres, se les conoce.
Y allí se plasma la historia de aquellas personas o aquellos humanos que vivieron en esos lugares. Muchas veces se sintieron muy seguros de poder estar en esos lugares, sea contra animales salvajes, contra perseguidores. Hay unas muy famosas pinturas rupestres en el área de Yucatán, en Francia también. Entonces, podemos ver que las cuevas han sido un lugar de refugio, pero tratando de parafrasear la cueva de Dulán, sería un lugar en el cual uno puede ir sin apariencias, desnudo, un lugar en el cual puede servir de refugio. La iglesia, amados hermanos, es una cueva de Adulán también. Esa cueva de Adulán, como les estaba diciendo, se ha interpretado a lo largo de la historia como una predicación para decirles a hermanos de que es necesario que salgan de la cueva. Tal vez por persecuciones o por lo que estaba pasando David, por esa persecución de Saúl. Pero quiero interpretarlos, hermanos, de la forma de cómo nuestro Señor se convierte en esa cueva de Adulán para aquellos afligidos, para aquellos endeudados, para aquellos que no encuentran un lugar de refugio. Y Dios destinó a Jesucristo como nuestra cueva de Adulán. Todo hombre, hermano, puede venir a refugiarse en Él y encontrar una seguridad. Él es el que transforma los corazones de los hombres, pero aquellos corazones que realmente le buscan. Porque miramos nosotros a David huyendo de Saúl. Saúl no lo encontraba. Asimismo, podemos ver en el principio, hermanos, en esas iglesias primitivas. Mire el paralelismo. Cómo aquellas iglesias primitivas fueron perseguidas por aquel sistema religioso. Estaban sufriendo lo mismo que sufrió David. Estaban sufriendo porque en su principio posiblemente Saúl escuchaba aquellas canciones que se cantaban, que decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y su corazón probablemente se ha de haber llenado de envidia y de enojo. Aquel hombre que era el encargado de cuidar al pueblo de Israel, ahora había salido otro. Ya había estado en un segundo plano. Asimismo, hermanos, cuando aconteció la gracia y llegó al término de un nuevo sistema, hermanos, de salvación, aquellos hombres se llenaron de envidia. Aquellos hombres religiosos que estaban ahí en el primer siglo, donde la ley para ellos era la seguridad del pueblo y ellos inspeccionaban al pueblo viendo que cada uno cumpliera la ley. Pero ahora hay uno que se dice que perdona pecados. Y leo ese texto, hermano, que lo hemos leído cuando tocamos Jesús es nuestro David, Romanos 5:20. Que la ley se introdujo para que aumentara el pecado. Pero cuando aumentó el pecado, dice, la gracia lo sobrepasó. Es casi similar a ese cántico que se escuchaba, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esta gracia que ahora están predicando los creyentes del primer siglo, eso los llena de envidia a esos religiosos, a esos poderosos, a esos líderes que están ahí. Y saben de que ya no hay un intermediario. Saben de que ellos pasaron a segundo plano. Pero ellos no van a dejar de pasar la ocasión de poder perseguir a aquellos que predican a un evangelio por gracia. Y los persiguen. Y todos aquellos creyentes que fueron perseguidos se escondieron en Cristo. La gracia que fue derramada sobre Jesucristo nos enseñó a nosotros, hermanos, aquellos que estaban sumergidos en tinieblas, a ver a Jesús como ese verdadero escondedero.
En la vida de David hay esa manifestación, hermanos, que no podemos nosotros dejar de pasar por alto. David mató a Goliat, Jesucristo mató a ese hombre fuerte que se apoderaba, hermano, de nuestras pasiones y que nos llevaba a humillación cada día. Nos dio su espíritu para que nosotros ahora pongamos con el poder de su espíritu bajo, ahora, hermanos, a esas cosas que antes nos humillaban. La cueva de Adulán es el lugar que el Señor escogió para tomar lo vil y lo menospreciado. En la cueva de Adulán, David, hermanos, allí escogió los hombres que fueron capitanes, generales, en su recorrido que tuvo después. Si nosotros no podemos ver a nuestro rey ungido en la cueva, hermanos, de Adulán, va a ser imposible que nosotros lo podamos ver reinando. La humildad que tuvieron esos hombres de poder ver a David, aquel que había sido ungido por Samuel, aquel que había derrotado al gigante. Y es que espiritualmente, hermanos, hasta allí nosotros podemos ver de que nuestro Señor fue ungido rey, espiritualmente gobierna sobre aquellos corazones. Y es ungido rey. ¿Y cómo podemos nosotros confirmar que realmente Jesucristo es el Señor? Cada uno de nosotros tiene una experiencia con el Señor. Y confirmamos realmente que Él es el Señor. Así como cuando David mató a Goliat, él confirmó allí que él había sido el ungido por el Señor. Así su cruz confirma realmente que el ungido de Jehová es nuestro Señor Jesucristo, hermano, y que un día va a venir a reinar sobre todos. Toda lengua va a confesar y toda rodilla se doblará y dirá que Jesús es el Señor. Hace tiempecito, tenía unos cuantos meses, amados hermanos, que de haber venido al Evangelio y predicando en las calles, me confronté con un joven que pues estaba muy llevado lo que es a las drogas, se había tirado lo que es a perder, casi no hacía oraciones completas, se perdía cuando uno estaba hablando con él, lo tenían por loco. Y fui a hablarle acerca del Señor. Resulta que le dije que viniera a Cristo como Señor y Salvador, que Dios lo amaba. En mis pocas palabras y lo que sabía de la Escritura, mi sincero corazón era que se arrepintiera de sus pecados. Me quedó viendo y me dijo, ¿qué sabes tú, mis? Si te pregunto algo acerca de la cueva de Adulán, ¿qué me vas a decir tú? Tú ya pasaste por la cueva de Adulán, me dijo. Mano, si era como que me estuviera hablando en árabe o en hebreo en ese momento. Porque apenas había yo leído Juan, el libro de Juan. Estaba en pañales. Y le dije, yo no lo sé, le dije yo. Es lo único que sé, que he encontrado a mi Redentor y que vengo a predicarte de que hay salvación para ti. Oh, después hablamos y me empezó a hablar. No sabía en ese momento que me había topado o confrontado con alguien de que en algún momento sirvió a Dios. En algún momento conoció al Señor. Estuvo en la iglesia perseverando por mucho tiempo. Conoció la palabra y fue maestro. Pero de repente le dio la espalda al Señor y terminó en esa condición. Quedé yo realmente pasmado, diríamos, cuando me empezó
a decir, y es como un momento como que tuvo una claridad, habló esas cosas y después se perdió. Y dije yo, Señor, lo que tú le permitiste en un momento de claridad poderle explicar y hablarle tu palabra, pero más él rechazó aún allí su misericordia. Y es que aunque el alma esté en problemas y afligida, y una persona esté endeudada, necesita desvestirse para poder entrar, hermanos. Aquí nosotros podemos entrar a esta iglesia, hermanos, a la cueva de Adulam. Y como le digo yo en ese parafraseo de palabras, que cueva es como desvestirse, hermanos. Entonces, aquí no podemos nosotros llegar con las máscaras, hermanos. Aquí realmente debemos nosotros de reconocer que somos necesitados, de que necesitamos del Señor cada día. Ahí decía la Escritura que llegaban a la cueva los afligidos, un lugar donde escucharon que estaba un ungido allí y decidieron acompañarlo. La cueva de Adulam es aquel lugar donde el Señor lo sabe todo y no hay ningún lugar en el cual nos podamos esconder de su presencia. Ese lugar, hermanos, ahí no importan los títulos, hermano. En la cueva de Adulam, ¿qué le va a decir que digamos nosotros un doctor, un maestro, una persona que haya estudiado leyes? Es igual que un carpintero, es igual que alguien que tenga un puesto de frutas en la calle. Todos son necesitados, porque todos nosotros debemos de saber que aquel es el único en el cual podemos encontrar salvación, no es en títulos ni en dinero, sino en nuestro Señor Jesucristo. Un doctor puede haber estudiado mucho tiempo, haber tenido una maestría, pero si por las noches todavía se da sus escapaditas y no puede contra los apetitos de la carne, él debe saber de que es un deudor a Dios y que necesita encontrarse con aquel que está en la cueva de Adulam. Dice 1 Samuel 22, 21. Y David salió de Gat y escapó hacia la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y parientes se enteraron que David estaba en Adulam, fueron a verlo. Muchos se unieron a David, unos estaban, dice en esta versión, metidos en problemas. Otros debían mucho dinero. Algunos, dice, no estaban satisfechos con la vida que llevaban. Y fueron alrededor de 400 hombres que se unieron a David y se convirtió en su líder. Así que, hermano, eso de que yo voy a llegar al Señor cuando no tenga deudas, las deudas de nuestra vida no lo vamos a poder pagar. Eso de que vamos a llegar al Señor sin problemas, es una mentira, hermano, del diablo. Hasta que nosotros reconozcamos que somos unos necesitados, hasta que nosotros volteemos a ver nuestras propias necesidades y sepamos que el único que las puede llenar es Cristo, entonces nos vamos a hacer parte, hermanos, de su cuerpo. Dice en otra versión, dice, de Gat se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. En ese día se unieron a David como 400 hombres. Dice, todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, era gente que sufría mucho y que ya que no quería seguir viviendo así,
de modo que David llegó a ser su líder. Llega un tiempo en la vida del ser humano que uno dice, hasta aquí. Me cansé de seguir viviendo así. Estoy cansado de la misma situación. Ya probé de esta manera, ya probé de la otra manera. Y todavía las cosas siguen sin cambiar de rumbo. Y es que la única manera de cambiar la vida nuestra de rumbo y dirección es que nos arrepintamos de nuestros pecados. La cueva de Adulán es donde también nosotros no podemos llegar ahí con esa máscara de religiosidad. La cueva de Adulán fue el escondedero de aquellos necesitados de espíritu. Dice 1 Samuel 24:1. Y esto es cuando Saúl empezó a buscar lo que es a David. Y no lo encontró. Aquellos que intentan buscar una transformación de vida sin arrepentimiento, no van a poder encontrar al Señor. Dice 1 Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto, en Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Este era un lugar, hermanos, en las alturas. Había cuevas, escondederos allí. Y muy de seguro era un lugar estratégico para que David masacrara a todos los hombres de Saúl y a Saúl mismo. Desde muy lejos pudieron haberlos visto cuando venían ellos a buscarlos. Y en un versículo 3 dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Relatan algunos escritores que algunas de esas cuevas, y permítame hermano, porque yo soy muy preguntón y cuestiono, de una de las cuevas digo, ¿cómo podrán tener espacio para 400 hombres? Tendría que haber sido una cueva muy grande, hermanos. Este lugar es un lugar en el cual creo que tal vez por mucho serán unas 120 personas. Y bien apretadito, ¿verdad? Y era una cueva grande, 400 personas ahí dentro. Y creo que tenía espacio para más. Porque si Saúl entró y no lo vio, conforme a lo que vamos a ir viendo en la historia, quiere decir que era un espacio aún más grande. En una de las historias que leí, un lugar de esos fue utilizado para resguardar o esconder hombres de guerra, y su ejército era de 600 hombres. Así que eran lugares de espacios muy grandes. Y dice la escritura que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esta parte que se lee para cubrir sus pies, entró para cubrir sus pies, en otra versión es más clara, en la versión NBD. Dice, en el lugar donde el camino pasa por algunos rediles, entró Saúl en una cueva para hacer sus necesidades. En esa cueva precisamente estaban escondidos David y sus hombres. Y quiero leerle, hermano, lo que pasa en el Salmo 142, muy conocido, acerca de que es un salmo que David lo escribió allí en esa cueva. Estas son las palabras, hermanos, de un hombre lleno de angustia.
Estas son las palabras de un hombre que era un reflejo o una sombra de lo que Cristo haría, conforme al corazón de Dios. Pero Jesucristo es el hombre conforme al corazón de Dios. No es uno de los hombres, es el hombre conforme al corazón de Dios. Y mire lo que dice un hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 142, 2. Delante de él derramaré mi queja. Delante de él manifesté mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda y el camino en el que andaba. Me escondieron, dice, lazo. Este es un hombre que lo perseguían, pero su amargura no la botaba, no botaba su veneno con él. Aló, y amando lo que es a su vecino. ¿No ves que lo que me hizo este y este y este y este y este? David agarraba el teléfono, pero para hablarle a Dios, hermano. Y allí echaba sobre él su angustia. Todo lo que él estaba pasando lo echaba sobre el Señor. Derramaba su corazón delante de él, derramaba su alma delante de él. Y es algo que nosotros debemos de aprender al estar en la cueva de Adulam. Porque ahí vamos a ser formados realmente, hermanos. Algunos lo toman como un tiempo de espacio, como un tiempo no permanente, pero, hermanos, nosotros estamos siendo formados hasta que Cristo regrese. Así que estamos en la cueva de Adulam. Le cuento, de alguna forma. Nuestra alma está siendo formada. Y estamos viendo a aquel que persiguen continuamente. Y estamos junto a él. Dice, miré a mi mano derecha y observé, mas no había quien me conociese, no tuve refugio, nadie se preocupó por mi alma. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy abatido, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. David no le dijo al Señor, dame una, Señor, una, y me las paga toditas. Ayúdame, Señor, para perseguir a los que me persiguen. Ayúdame, Señor, a vengarme. Yo sé que la venganza es tuya, pero te puedo ayudar, Señor. Yo te lo envío. No quería David tomar armas con su propia mano, desquitársela. Él dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y dice en esta porción, hablando de aquellos hombres que estaban endeudados, afligidos, aquellos que no tenían dónde llegar. Mire cómo los llama. Me rodearán los justos, porque tú eres propicio. En otra versión dice, permítame, dice, saca mi alma de la cárcel, porque de gracias a tu nombre me rodearon los justos, porque tú me colmaste de bien. Dice, se llegarán los justos a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Dice, los justos esperarán por mí hasta que tú me recompenses. Entonces, en ese momento y en esa aflicción de espíritu, entra Saúl allí a hacer de sus necesidades, hermanos. Y le cuento, hermano, por si no tiene mucha imaginación, ¿verdad? Él se desnuda y muy posiblemente pone su capa ahí, hermano, y baja su ropa íntima hasta sus pies, cubriendo sus pies. Muy posiblemente, no creo que hayan entrado los guardias tampoco, hermano, porque es la privacidad del rey. Así que el rey está solo en esa cueva. Posiblemente sus 4 o 6 o 10 o 12 vigilantes están afuera de la cueva, en espaldas de la cueva. Y en esa
donde lo más seguro no hay electricidad ni luz, es una oscuridad tremenda. Allí está el Señor, hermanos. En medio de cualquier oscuridad tremenda en nuestra vida, allí está el Señor. Aquellos hombres vieron en David una seguridad para continuar sus vidas. Así nosotros debemos de ver en Jesucristo esa seguridad que debemos de tener, que Él puede calmar la tormenta y darnos paz, hermanos, aquí adentro de nuestro corazón. Entonces, uno de esos hombres, hermanos, que lo miró, le dijo a David: he aquí el día que Jehová ha hecho. He aquí que ha entregado a tu enemigo en tus manos, y harás con él lo que te pareciere. Nosotros leímos en el Salmo que el Señor, que David daba, hermano, encomendaba a él su juicio. Y hemos también hablado, hermanos, acerca de que David está diciendo que ha puesto hombres justos delante de él, pero este hombre le está diciendo que haga justicia con su propia mano. ¿Qué hacemos nosotros cuando tal vez alguien nos ha tratado mal, hermano, y de repente nosotros lo miramos en una situación en la cual nosotros podemos tomar ventaja? ¿Tomamos ventaja? ¿Cómo nosotros nos sentiríamos que tal vez hemos trabajado y hemos de alguna manera llenado algún formulario para poder ser supervisor o jefe en alguna fábrica, y de repente el jefe se ha deslizado con algunos dichos y ha dicho: no hay mejor prospecto que tú? Pero de repente miramos que eligen a otro. Ay, al peor escogieron. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando alguien nos insultó, nos golpeó y tenemos oportunidad de quitarnos el insulto? ¿Lo hacemos o lo dejamos pasar? Mire, Saúl se desvistió, hermano, y posiblemente diríamos, él, hermano, sacó lo que le molestaba, pero solamente para hacer daño. No buscó en su corazón el desprenderse de esa amargura que cargaba allí, hermanos. ¿Qué hacemos nosotros cuando pagamos mal por mal? Y yo le diría, hermanos, de toda esa situación que están esos hombres, esos 400 hombres ahí, el único justo era uno. Y le diría yo, nuestro Señor no es como nosotros. Nuestro David no es como nosotros. El ungido del Señor no es como nosotros. Nosotros queremos venganza, hermano. Y Él perdona aún a sus enemigos. Nosotros éramos enemigos de la cruz antes. Posiblemente, amados hermanos, ¿qué escucharía Pedro andando con el Señor, viendo a ese ayudante del sacerdote al que le voló la oreja? Y no creo que le quería haber volado la oreja, sino la cabeza. Ahí está la persona que te menosprecia al venir a la oración. Este es el tiempo para desquitártela. Lo tienes a tiro de mano. Ya te subieron de puesto. Ahora sí puedes. Estás con el Señor. Inténtalo. Y lo hizo. Le quitó la oreja. El Señor se la volvió a poner. Y en David veo una similitud tan grande de ese amor de nuestro Señor, hermanos. Como esos dos discípulos también desearon que caera fuego del cielo.
mas el Señor los reprendió. Entonces, realmente el Señor no es como nosotros. Y aprendemos en esa cueva que Él es el ungido por su carácter. Todos aquellos hombres aprendieron de David, aprendieron de esa unción. Así todos nosotros debemos de aprender de Cristo. Debemos de aprender de Él. Dice el versículo 5, el 4, perdón, que hay algo que quiero compartirles. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí que el día que te dijo Jehová, he aquí que ha entregado tu enemigo en tu mano, y harás con él lo que te parece. Después de esto, dice, permítame, hermano, 24:5. Lo que te parece. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto real. Esta parte, algunos le interpretan como esa señal de autoridad. Otros hablan acerca de que en ese manto estaba también sus mandamientos puestos colgados ahí, de real. Esos 613 preceptos. Y al cortarlos tiene un simbolismo precioso. Bueno, ya aquellos ya no le pertenecen a Saúl. Ya fueron cortados. Creo yo que ese tiempo o ese momento en el cual entró Saúl fue el último tiempo que Dios el Señor le dio para arrepentimiento. Y como les estábamos hablando de ese paralelismo que vimos en el primer siglo, cómo pasó ahora de sostener y de ser luz en el primer siglo, el pueblo de Israel, y ahora en este nuevo tiempo y en este nuevo pacto, como nuestro David toma esos 613 preceptos para cumplirlos él, porque no hubo ningún hombre que pudo haberlos cumplido. Y dice el 5, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mis manos contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Un día, hermanos, me dice un anciano de una iglesia: hermano, ayúdame a predicar, me dice. Sí, amén, hermano. ¿De qué quiere que hable? Le digo. De la lealtad. La lealtad, hermanos. Y me da este pasaje. Y ya sabía por dónde iba, hermano. David, mira, no tocó al ungido de Jehová. Hermano, sí, créame, los pies me temblaron, hermano. Dios, Señor, ¿qué hago? Porque odiado o amado. Y me interné. Y desde ahí hubo algo que me impactó. Y que a veces pues lo trato de recordar. Y es que a veces nosotros tratamos de interpretar el Antiguo Testamento sin pasarlo por el filtro de la cruz, hermano. El único ungido, hermanos, al que le debemos pleitesía es a Cristo. Y rendición de cuentas solamente a Él, hermano. Y les hablé acerca de que, en medida de que todo ministro, hermano, ande en obediencia o ande en desobediencia, en esa misma medida se le debe un respeto. Pero si anda en desobediencia y si anda afuera de los mandamientos de Dios, nosotros no le debemos de guardar, hermanos, obediencia a una palabra o a un dogma de hombre que va en contra de las Escrituras. Y que a pesar de aquellas palabras que nos puedan decir, hay un ejemplo muy claro de que nos manda el Señor, de guardar nuestra boca, eso sí, y que el Señor va a tomar medidas
contra ministros, hermanos. Eso es lo que pude hablarles en esa ocasión, viendo un reflejo acerca de lo que uno ve en David. El Señor probó a David. En cualquier momento de nuestras vidas, Dios va a probar nuestros corazones, hermano. Sea que ellos obren injustamente. Nosotros podemos llenarnos y decir, sí, Señor, es injusto. Sí, es injusto. Pero el Señor es el que va a obrar. Ahora, yo quiero que se pongan a pensar un poquito más, hermano. Imagínense ustedes acerca de la soberanía de Dios, acerca que Dios es el dueño de la eternidad, acerca que Dios conoce los planes futuros y pasados y presentes. Ejemplo, como de alguna manera un pececito andaba cargando la deuda del Señor con sus impuestos y pagó Pedro. Ahí andaba ese pececito. En un momento el Señor mandó a Pedro. Mire cómo funciona la eternidad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver en qué momento le pegó un dolorcito de estómago a Saúl? Y dijo, en las muchas cuevas que había, me voy a ir a esa me voy a ir. Y se lo puso en la mano. Probablemente se nos ponga en la mano a nosotros, hermano, poder señalar a alguien o criticar a alguien. Pero nosotros lo que tenemos que hablar es lo que es la palabra, hablarla con claridad. Y es romper esos dogmas y esos paradigmas que realmente traen confusión a la iglesia y al pueblo. Pero el Señor va a obrar en contra de un ministro que se desvía o predica un evangelio diferente. Dice la Escritura en el 8, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi Señor, mi Rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, porque oyes las palabras de los que dicen, mira, que David procura tu mal. Aquí has visto, hoy a tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra el Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto, está en mi mano, porque yo la corté la orilla, dice, y sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, porque dice, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, mire, uno de los proverbios antiguos, dice, de los impíos saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. Es que solamente de un corazón, hermano, que está lleno de amargura, va a salir amargura. Él pudo haber tomado en su mano la venganza y darle el fin y decir, hasta aquí termina Saúl, aquí comienza mi reinado. Pero él se lo dejó en las manos del Señor. Quiero terminar con esto en el Salmos 142. Dice, líbrame de la angustia que me oprime. Así podré alabar tu nombre. Así me rodearán los hombres honrados al ver que me has tratado con bondad. En conclusión, amados hermanos, si hay algún lugar en el que nosotros podamos correr en nuestra aflicción de espíritu, por persecución, por daños, por deuda, por quebranto de corazón, por traición, es a los pies de Cristo. Y en este lugar en el cual nosotros estamos, que también podemos considerarlo como una cueva de Adulán, que es la iglesia, un lugar de refugio, vamos a ser tentados. En todo momento, sea en la casa, en el trabajo, cuidemos la manera de actuar. Es que aquellos hombres tenían un reflejo, una sombra de lo que era
el verdadero ungido. Pero nosotros tenemos a Cristo y sabemos lo que Él dijo en la cruz del Calvario: perdónalos porque no saben lo que hacen, hermano. Y debemos de continuar haciendo ese ejemplo. El simbolismo de la cueva de Adulán, hermanos, es entrar con un corazón desnudo. No podemos nosotros entrar ocultos de lo que realmente no podemos ser, sea por vergüenza o sea porque nos da pena de confesar. ¿Hasta cuánto nosotros estaremos viviendo ese quebranto de corazón? ¿Cuánto tiempo más? Estos hombres llegaron cansados, oprimidos tal vez del sistema en el cual tenía Saúl, en el que vivía. Pero decidieron abandonar ese mundo, decidieron abandonar ese sistema, y habían escuchado de uno que había sido ungido. ¿Cuánto tiempo más vamos a permanecer nosotros en el pecado? ¿Cuánto tiempo más? Estos hombres encontraron a aquel que podía soportar, hermanos, la carga. Nosotros no podemos llevar la carga del pecado. Debemos de confesar nuestros pecados y decirle: Señor, Señor, mi envidia es grande, ayúdame. No he podido continuar mi vida por un corazón roto, o porque realmente la amargura de espíritu me ha llevado a tenerle odio a mi prójimo. Es un lugar en el cual constantemente nos va a servir a nosotros la cueva de Adulán para seguir creciendo y para seguir mirándolo, de que el hombre que debía de haberse las desquitado no se las desquitó. La razón de todos los afligidos de espíritus que estaba ahí era menor que la que tenía David. David no había hecho algo en el cual para ser perseguido. Él les enseñó eso. De Cristo nosotros aprendemos eso mismo. Si hay alguien santo y puro en el cual debía haber tomado las armas, era Él. Y Él dijo: mi reino no es de este mundo. Bien pudiera haber mandado, como le dijo a Pilato, los ángeles, y no lo hizo. Así que aprendemos de Él, hermano, mansedumbre y bondad. Quiero orar. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Tú has puesto, Señor, un lugar de refugio, una cueva, Señor, y un escondedero, Señor, una protección para aquellos que son perseguidos, aquellos que están cansados y endeudados. Es Cristo. Hay un reflejo en las Escrituras y una promesa mesiánica en la vida de David, Señor. Ayúdanos a ver esos detalles para poder ver en Cristo, Señor, esas perlas tan maravillosas, Señor, que nos hablan de un carácter, Señor, de tu ungido. Aquellos afligidos de espíritu vieron en David, Señor, de quién aprender. Pero nosotros miramos en Cristo, Señor, ese sol, esa gloria que tú depositaste en Él, para que nuestras vidas sean transformadas y cambiadas cada día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser moldeados a su imagen y a su semejanza, Señor, porque Él es el ungido que tú has enviado, Señor, a nuestras vidas como Rey. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, te pedimos que nos lleves con bien, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.